Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Post La Verdad. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio podcast de Post La Verdad en cuarentena. Hoy es martes 22 de junio, son las 4:59 ya de la tarde e iniciamos este episodio podcast con esta muy buena canción que es un clásico. No voy a decir más. Me imagino que ustedes cuando la escuchen la van a identificar. Así que con esta muy buena canción iniciamos este episodio podcast aquí en Post La Verdad. Hola, ¿estás buscando sentirte cómoda y a la moda? En Zapatos Taki Luxury encontrarás moda, comodidad, belleza y elegancia. Un calzado fabricado con las mejores pieles importadas y nacionales. Aprovecha ahora porque tenemos grandes promociones. Llámanos al 301-7725-726. 301-7725-726. Zapatos Taki Luxury, hecho por manos santanderianas para ti. Hemos luchado mucho tiempo y hemos sufrido la pérdida de muchos seres queridos, pero no estamos solos. Hay grupos de resistencia en toda Colombia. Manténganse vivos, no tienen idea de lo importantes que son y de lo importantes que se volverán todos y cada uno de ustedes. El uribismo está planeando algo grande, pero la resistencia está planeando algo aún más grande. Somos Post La Verdad. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Post La Verdad. Así es, estábamos con la muy buena canción de El Lobo del Aire. ¿Quién no creció viendo esa muy buena serie? Esa serie personalmente me gusta mucho. Pero esta era una versión interpretada, un cover muy bacano, debo decirlo, por Vomitron, quienes ellos desde hace varios años atrás han sacado varios covers, tanto de juegos como de bandas sonoras, de series, de todo. O sea,
Ahí en la descripción, en los detalles de este episodio podcast, como también en el hilo del trino anclado, está el respectivo enlace a YouTube de esta canción. Y ahí pueden encontrar todo lo de Vomitron, porque los covers que se hacen son muy buenos. Doña Diana Reuter dice: hola amigos, pues la verdad, y efectivamente aquí el profe Santos dice: un saludo a Andrés, a Stringfellow Hawk, a Dominic, al buen Dominic, y a todos los oyentes de Post la Verdad. Por ahí en Wikipedia y buscando artículos hace unas semanas atrás, me dio por buscar sobre el tema de qué pasó con el helicóptero del Lobo del Aire. Entonces dicen que no, que ese helicóptero finalmente lo destinaron para un uso diplomático y todo, pero después resultó cayendo en un accidente, si mal no recuerdo, en Alemania. Entonces lastimosamente ese helicóptero no quedó, solo quedó una réplica, porque de ese helicóptero había una réplica para hacer ciertas tomas, ciertas escenas, pero el propio Lobo del Aire sí ha sido destruido lastimosamente. Esa serie era muy buena, la veía junto con Manimal, con Automan, y había una que se llamaba El Cóndor. El Cóndor era el nombre que le colocaron para Latinoamérica. Que el tipo maneja, así como había el auto fantástico, el tipo tenía su propia moto que era una bacanería también la moto. Bueno, estamos aquí en este episodio podcast de Pues la Verdad. Como siempre los invitamos para que quienes nos escuchen, ya sea en vivo en Spreaker o en diferido en las diferentes plataformas de podcasting, nos compartan, nos ayuden a crecer, a llegarle a cada vez más personas, porque aquí todo esto que hacemos con Pues la Verdad lo hacemos siempre con el mejor ánimo, con la mejor voluntad, con la constancia que ha llevado ya a estar 4 años y pedazo aquí en estas, pero aquí seguimos y aquí vamos. Quiero saludar a la gente del grupo en Telegram, a todos ellos muchísimas gracias por estar acá pendientes, por compartir con nosotros todos los días. Y es que Pues la Verdad también está en Telegram, ahí lo pueden encontrar en los detalles en la descripción de este episodio podcast, el respectivo enlace de Telegram. Y también si a ustedes les gustaría de pronto apoyar o les gusta lo que nosotros hacemos, ahí encuentra el enlace de tanto de PayPal como de Patreon. Bueno, estaba mirando aquí la cuenta del Ministerio de Salud, todavía no han sacado las cifras de casos de contagio del día de hoy, pero como lo comentábamos con don Javier en el programa de ayer, ya sobrepasamos la barrera de los 100.000 casos. Aquí los tengo. Ayer se reportaban 23.239 casos y 648 fallecidos, y se daba la cifra de los 100.582 personas fallecidas por el coronavirus. De hecho, dicen que ese número bajito de los 648 fallecidos aparece, o al parecer dicen que obedece a un error humano, que la cifra tuvo que haber sido más alta, pero es que no se cuantificaron, no se tuvieron en cuenta las cifras de unas regiones del país. Estoy esperando a ver qué pasa. Mientras sale el tema de las cifras, don Luis Gamba muy amablemente nos comparte en el grupo en Telegram este trino del Ministerio de Salud y dice: espacio de aplicación de segunda dosis de vacuna Pfizer a 12 semanas genera crecimiento en su eficacia. Lo han hecho Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Francia. Seguimos evidencias clínicas que vienen revelando, y en ese sentido los estudios son contundentes. Bueno, todo esto, y como lo tengo aquí en la descripción de este episodio podcast, es con el tema primero, pues obviamente el aumento de los casos de contagio y de las muertes, y también lo que ha sucedido frente al anuncio del Ministerio de Salud, anuncio que ya hablamos en su momento la semana pasada, sobre no aplicar la segunda dosis de Pfizer a los 21 días, o sea a las 3 semanas, sino hacerlo a las 12 semanas. Lo cual en términos prácticos es absurdo, y comencemos por aquí, para que entre todos, mientras salen las cifras de casos de contagio, para eso es tomar la otra parte del tema. Pfizer ya ha sacado un comunicado y dijo que no, que ellos, su evidencia científica y las pruebas que hicieron, más que todo las de fase 3, estableció que la segunda dosis se tiene que aplicar a los 21 días, que ellos no cuentan, que ellos no tienen, que ellos no poseen y no recomiendan
como base científica la idea de aplicar esa segunda dosis a las 12 semanas. Y recogiendo un poco las palabras de lo que yo decía en la semana pasada hablando sobre este tema, es lo siguiente, y así es como hay que verlo, bueno, así pienso yo y esperaré analizar las opiniones de ustedes al respecto. Y es que el gobierno nacional está colgado con el tema de la vacunación, está muy colgado. No se dejen engañar de la prensa, no se dejen engañar de lo que dicen, no, que es que Colombia está haciendo muy bien las cosas, pues ¿por qué no? A corte de ayer, a las 11:59 de la noche, el Ministerio de Salud manifestaba que se han aplicado en Colombia, ojo a la cifra, 15.298.930 dosis, ¿cierto? 15.298.000 dosis, 15.300.000 dosis para redondearlas, listo. Pero resulta que pasa esto. De esas 15.300.000 dosis, ¿cuántas o cuáles corresponden a la segunda dosis? El ministerio también no lo hizo. 4.977.790 personas. Redondiémoslo, 4.980.000 personas. 4 millones, ni siquiera 5, 4.980.000 personas han tenido hasta anoche su cuadro completo de vacunación frente a 15 millones. O sea que esas 15 millones, o sea, alrededor casi de 11 millones, son personas que solo recibieron la primera dosis y no han recibido la segunda. No han completado su cuadro de vacunación. Si el gobierno empieza a implementar lo que anunciaron de aplicar en mayor velocidad el tema de la primera dosis y después aplicar la segunda dosis de Pfizer a las 12 semanas, obviamente van a aumentar las dosis aplicadas. Se llegará fácilmente de las 15 millones de hoy a las 20 millones, 25 y así. Pero el tema es que en las cifras correspondientes a la segunda dosis crecerán muy poco. Y claro, saldrá el gobierno nacional a anunciar, a decir, no, es que nosotros aplicamos y hemos garantizado el acceso a la vacuna a muchas personas. Y hemos ampliado el rango y los límites de edad ya se han reducido y ahora cualquier persona mayor de 18 años puede acceder a la vacuna. Pero no puede acceder a la segunda dosis. Por lo tanto, su cuadro de vacunación no estará completo, por lo tanto, esa persona seguirá estando en riesgo y por lo tanto, esa persona podrá contraer el coronavirus, podrá enfermarse y también podrá fallecer, porque así también se ha establecido. No por nada la misma Pfizer dice que una persona va a quedar completamente inmunizada cuando complete su cuadro de vacunación con la segunda dosis, la cual se tiene que aplicar a los 21 días, o sea, a las 3 semanas, no a las 12 semanas, como nos lo insiste el ministro de Salud y como nos lo están insistiendo a través de los trinos y otras cosas más. De hecho, me ha sorprendido ver uribista defendiendo esta política del Ministerio de Salud, diciendo que es que los mamertos critican todo, que dejen que desde el Ministerio de Salud son expertos, es que cuando acá hay que hacerle caso a Pfizer, que ellos cumplan con mandar las vacunas, que para eso se le están pagando, que aquí miraremos cómo se le aplican y aquí se tiene que hacer lo que el gobierno diga. O sea, volvieron una decisión científica, una decisión médica, una decisión de salud pública, lo volvieron netamente una decisión política. ¿Para qué? Para tapar, para distraer la atención sobre el tema que aquí en Colombia, la cuestión de la vacunación está sumamente atrasado. ¿Hace cuánto iniciamos con las vacunas? Y solo 4.980.000 personas han recibido su cuadro completo de vacunación. ¿Frente a los qué? 50 millones de habitantes que hay en Colombia. Y acuérdense muy bien que el mismo gobierno decía que ellos no esperaban vacunar al 100%, sino solo querían vacunar al 70% para buscar lo que ellos llaman la inmunidad de rebaño. O sea que un 30% va a seguir estando en riesgo y usted mirará a ver qué hace en dado caso que no pueda recibir la vacuna. Solo 4.980.000 dosis aplicadas dentro del cuadro completo de vacunación. O sea, solo 4 millones
980.000 personas tienen su cuadro completo. Lo cual para finalizar el año y ya iniciando este segundo semestre, realmente es catastrófico, es desastroso. Y pues no por nada, debo decirlo, hay que compararnos. Hemos visto cómo, por ejemplo, la Eurocopa en Europa, que se ha jugado en diferentes países, no en una única sede, sino en todos los países que están ahí compitiendo, hemos visto que hay partidos con público en el estadio. Hemos visto cómo incluso partidos como en España, como en Alemania, como en Hungría, como en Francia, en otros lados más, han tenido público. En donde se les exige a las personas que van a acceder al estadio que estén vacunadas de forma completa. En donde los jugadores están vacunados al 100%. Y mientras tanto, la Copa América aquí en el continente, aquí en este lado del mundo, en Brasil, los estadios están desocupados. Han habido casos de contagio entre los futbolistas. Venezuela ha tenido que no ha podido contar con la mayoría de su plantel porque sencillamente están contagiados. Entonces, ahí se ve que cuando un país avanza con el tema de la vacunación, se pone serio en eso, pues más rápidamente va a poder reactivar la economía. Y no nos engañemos, que aquí ya hayan dado carta abierta a hacer cualquier cosa y a abrir las puertas de todo y que ahora hayan de nuevo trancones, comercios abiertos, gente en los centros comerciales, filas en los bancos, en las notarías. Hoy estuve en notaría toda la mañana y estaba completamente llena esa notaría. Lo único que había era por ahí de vez en cuando una persona medio tratando de limpiar las mesas, pero pues algunas no las podía limpiar porque las otras mesas estaban llenas con los documentos de cada uno de los clientes de la notaría, estaban revisando. Y pues realmente nada, o sea, esa notaría a 10 de la mañana completamente llena, una notaría en Lourdes, en todo Chapinero en Bogotá. No hay distanciamiento, los trabajadores se quitaban el tapabocas porque no se lo aguantaban, se lo volvían a colocar. Pero como entramos con el chip del gobierno de que no, es que ya estamos en reapertura, entonces ya estamos para abrir los comercios y la nueva normalidad y un poco más de cosas. Pero resulta que el tema de la vacunación está lento. Estamos hoches en eso. Y sí, yo sé que me van a decir, pero Andrés, es que en Estados Unidos, en Europa, son países ricos, ellos pagaron muchos millones por las vacunas, ellos han accedido, ellos acapararon muchas cosas. Bueno, ¿y dónde está el tema diplomático? ¿En dónde está el tema de Colombia para manejar el asunto de las vacunas? Para buscar, por ejemplo, ayudas de otros países. Porque la semana pasada contábamos en el podcast que Estados Unidos donó no sé cuántas dosis de Pfizer y de otras vacunas que ellos tenían a otros países de Latinoamérica, pero que Colombia no estaba incluido. Y cuando decían, no, es que al parecer fue por el tema de las peleas con Biden y por el tema de haberle hecho campaña a Trump y todas estas cosas. Bueno. No, pero es que para eso se nombró embajador a Juan Carlos Pinzón. Pero resulta que Juan Carlos Pinzón entra a operar funciones, si mal no recuerdo, el 31 de julio es. Como tarde, ¿no? Es más, lo hemos dicho aquí en este podcast. Argentina en sus laboratorios ya están listos y ya están desarrollando, implementando la vacuna de la Sputnik V del laboratorio Gamaleya, la vacuna rusa. Vacuna que aquí a Colombia no la han dejado entrar, a pesar que en el mes de abril lo anunciábamos, el sector privado compraron alrededor de 5 millones de dosis de esa vacuna, a la cual tienen derecho, pero que no la han podido implementar y aplicar y distribuir en el país, porque el INVIMA no ha querido dar el visto bueno. Y mientras eso pasa, rompemos relaciones y tenemos conflictos diplomáticos con Rusia, con la Federación Rusa. No, es que hay espías, no, es que un avión no sobrevoló, no, es que ellos están infiltrando las marchas, no, es que ellos hackearon, es que ellos tal cosa. Entonces, nada de los rusos, fuera de los rusos. Bueno, y mientras tanto Argentina va a sacar 11 millones de dosis de la Sputnik V. De hecho, Argentina ya dice que van a implementar el tema del turismo de vacunas. O sea que si usted tiene dinero y puede viajarse a Argentina, pues allá podrá vacunarse.
De hecho, ya no solo están aplicando la Sputnik V, tengo entendido que también está Pfizer y otra, si no mal no estoy, la Sinovac, que las mismas de acá. Tengo una colega conocida, viajó el domingo a Nueva York, viajó con la familia y ayer ya le aplicaron su dosis de la Johnson. Lo único que le pidieron fue el pasaporte y, si mal no recuerdo, creo que $20, algo así le costó la... 15 o $20, tengo que confirmar el precio. Le costó la vacuna. Y ya. Tiene su certificado y regresará después al país para mediados del otro mes. Y eso que se puso la de Johnson, que es de una única dosis. Dijo que fue a una farmacia ahí nomás. Saliendo del hotel, se la aplicaron. Esperó sus 15 minutos a ver cómo reaccionaba. Dijo que estaba bien y ya. Y hoy lo último que supe es que anda recorriendo Manhattan. Así de sencillo. Y mientras tanto aquí todos padeciendo el poder de tener una vacuna. Todos jodidos. De hecho, la Deutsche Welle publicaba el día de hoy. 92% de eficacia. La vacuna Abdala, desarrollada por Cuba, mostró una eficacia de más del 92% tras la aplicación de 3 dosis. Junto con Soberana 2, porque esta es otra vacuna de Cuba, es la vacuna más avanzada de las 5 desarrolladas en la isla. O sea, Cuba, esa isla castrochavista, comunista, que merece todo el desprecio del uribismo y de los colombianos de bien, está desarrollando 5 vacunas, de las cuales ya 2 han sobrepasado el tema correspondiente a la inmunidad y a la eficacia que pide la OMS. Pero bueno, ni modo pedirle a Cuba las vacunas, pues porque es que eso es castrochavismo, eso es comunismo y pues qué feo, ¿no? Y nosotros pues tan capitalistas, nosotros tan uribistas, asesorados por un Alberto Bernal, por un Rafael Guarín, gobernados por un Iván Duque, pues ni producimos vacunas, ni tenemos la capacidad de hacerlo, el tema de la distribución está mal, el tema de la vacunación está mal y tampoco pues nos animamos a traer vacunas de otros lados, pues que las podríamos traer, ¿no? Vuelvo y digo, Argentina está produciendo 11 millones de dosis en la primera tanda y van a seguir sacando más. Cuba está sacando ya dos vacunas, han pasado las expectativas frente a 5 que están desarrollando. Y mientras tanto nosotros pues dependiendo de qué, del borojo de la chuchuguasa, del dióxido de cloro y hay cuanta otra cosa más dicen que hay que meterse. Es más, he visto y dirán los uribistas que no, es que cómo van a traer una vacuna rusa si esas vacunas, no, las vacunas rusas no, y las vacunas cubanas, y esas vacunas cubanas las hicieron con los restos genéticos de Fidel Castro y el Che Guevara, entonces nos van a inocular todo ese comunismo entre los rusos y los cubanos, y es que Colombia es un país soberano, y se rasgan las vestiduras con eso. Pero en fin, mientras tanto, pues nada, estamos a la incertidumbre. Estamos a la incertidumbre. La segunda dosis, por lo visto, el gobierno va a hacer lo que se le venga en gana y la va a aplicar a las 12 semanas. Pero eso sí, ustedes van a ver en medios como Semana, como RCN, ¿no? En donde van a decir, el gobierno está cumpliendo, el gobierno ha garantizado dosis para la mayor parte de la población colombiana y otras cosas más. Bueno, aquí Gabriel Castellanos en el grupo en Telegram me escribe lo siguiente. El sábado pasado afortunadamente a mi madre le aplicaron la segunda dosis de Pfizer, pero llamaba la atención que desde la fila estaban advirtiendo que posiblemente no iban a alcanzar las vacunas de Pfizer para todas las personas que fueron por su segunda dosis. De hecho, esto que nos está contando aquí Gabriel es algo que se ha dicho y que escuché en la radio esta mañana y revisando medios y trinos y otras cosas más. Mucha gente ha asistido en estos últimos días puntualmente a su segunda dosis y a pesar de hacer una fila de 6 horas, 9 horas, se quedan sin la dosis. ¿Por qué? Porque se están acabando. Ayer Medellín, el alcalde Quintero anunciaba que se quedaron sin dosis. No tenían dosis para aplicar.
Entonces se dan cuenta cómo este tema del desabastecimiento de las vacunas, cómo es que el gobierno nacional no se ha movido para seguir trayendo dosis, porque es que esto no es solo de haber traído ese primer cargamento con 5.000 dosis y haberle sacado el carro bomberos y las tanquetas y el ejército en pleno marchando con la caja de las dosis y el presidente ahí cargando cajas. No, esto es una labor continua. Y van a decir, pero es que el presidente no puede estar al pendiente de eso. Pues para eso tiene un ministro. Y el ministro puede nombrar unos delegados, una persona como para que esté a cargo. Bueno, venga, apoyamos a las farmacéuticas para que nos sigan mandando. O miremos a ver de qué otro país de pronto podemos sacar que nos manden vacunas. Del mecanismo COVAX no se ha vuelto a saber nada. Entonces, como se dan cuenta, sencillamente estamos en desabastecimiento de vacunas. Y la solución del uribismo es decir que la segunda dosis de Pfizer se aplicará a las 12 semanas. Y ya. Y hoy tenemos desabastecimiento ya de dosis. Es más, por ahí Andrea Nieto, la respetada periodista de Semana, sacaba una foto de ella diciendo que no, que estaba feliz y contenta porque había recibido su vacuna y que hizo 9 horas de fila y que eso para ella es eficiencia. Entonces sacó una foto ahí toda posuda y festejando y cosas así. Pues si para ella y para el uribismo eficiencia es hacer una fila por 9 horas para recibir una dosis y que otra persona que haya hecho una fila igual o más larga le diga no, qué pena, se nos acabaron, vuelva mañana o vuelva otro día porque ahorita no podemos, como complicado. Iván Dacho dice, muy buena tarde, duré 3 horas solo para la prueba y gente demoró hasta 6 horas para sacar la prueba PCR. Recordemos que, como lo comentábamos ayer, a Iván Dacho nos había contado que había dado positivo por coronavirus. Esperemos que se encuentre bien. Y ahí estamos pendientes de su salud. Don Ricardo de Software Libre nos escribe en el grupo en Telegram. Dice, aquí escuchándolo, don Andrés. Voy a USME a llevar alimentos e implementos médicos, posiblemente el viernes, que está recolectando ayudas o materiales por si alguien quiere ayudar a la compra de insumos. Entonces ya saben, ahí don Ricardo nos anda compartiendo siempre la información en el grupo en Telegram para manejarla siempre con la mejor discrecionalidad. Cualquier cosa ahí don Ricardo estará colocando la información al respecto si ustedes quieren apoyar a la gente de la primera línea, en este caso los que están en USME. Don Ricardo también nos comparte un trino sobre cómo... Dice lo siguiente el trino de Pacifista Colombia. 6 hombres dirigen el negocio atunero en Colombia y cuentan con el poder necesario para evadir responsabilidades ambientales. Y ahí está la foto muy cruel con las aletas ahí de los pescados. Bueno. Estamos mal manejados. La pandemia no la han manejado bien. Estamos con desabastecimientos de vacunas, los casos están creciendo, el número de muertes está aumentando. Pero al gobierno siempre le quedará más fácil echarle la culpa al paro y también a la oposición. Pero de eso quiero hablar de esto ahora, después del corte musical. Vamos a hacer un corte rápidamente con una canción de Jackknife Lee y ya volvemos aquí en el podcast de Post La Verdad. Can you make a tune? You can sing a tune? You can play a tune on an instrument? Can you make a tune? Can't help smiling every time I come. Stardust sparkles flying up my tongue. Most I hear through loving, that's a fact. A little death or
Estaba sonando la canción Bursting of the Backbeat de Jackknife Lee, canción que también ha sido colocada en la descripción de este episodio podcast como en el hilo del trino anclado de Post la Verdad del día de hoy, 22 de junio, ya siendo las 5:31 de la tarde. Entonces, desabastecimiento, aumento de casos, pero oh sorpresa, el gobierno nacional y la prensa amiga del gobierno nacional han sacado el comodín. De hecho, las mismas editoriales del Dr. Londoño, ustedes escuchan las últimas editoriales de estos días o de la semana pasada, van para lo mismo. Han sacado el comodín de decir que no, que todo es culpa del paro. Que aumentaron los casos, culpa del paro. Que aumentaron las muertes, culpa del paro. Que hay descontento, culpa del paro. Que hay inseguridad, culpa del paro. Que hay desabastecimiento, culpa del paro. ¿Y por qué culpa del paro? Es que con los bloqueos no dejan de distribuir las vacunas y se pierden. Pero para eso sí nos sacan los helicópteros de la Fuerza Aérea y el Ejército, trasladando las vacunas como lo hacían con una caja con 5.000 dosis, ahí con Duque trotando y cargando cajas y todo, ahí cuidando. Ahí sí no. Bueno, entonces todo es culpa del paro. Doña Diana Reuter nos cuenta lo siguiente y pónganle cuidado. El domingo, acompañando a mi hermana para recibir su primera dosis, nos dimos cuenta que las personas a cargo solo preguntaban la edad y si era profesor o se estaba priorizado, pero en ningún momento verificaban en el sistema de estar. De esta forma mucha gente se puede saltar las etapas y colarse. Fue una fila de más de 6 horas en donde la gente se amontonaba sin control alguno. Pero eso es culpa del paro también. Cada filas largas es culpa del paro. No. Verdad que el uribismo dice a través de Andrea Nieto y otros más que si se hace una fila de 6 o 9 horas, en el caso de la periodista, pues es eficiencia, hay que estar agradecidos. No por nada sale Felipe Zuleta Cana, gracias presidente Duque, gracias presidente, gracias ministro. No, hay que estar agradecidos con el gobierno. Y todo lo malo es culpa del paro, culpa del paro, culpa del paro. Bueno, en este momento todavía no han salido las cifras de casos de contagio de hoy. No, todavía no los ha publicado la cuenta del Ministerio de Salud. Pero bueno, culpa del paro, culpa del paro, culpa del paro. Curiosamente yo estaba revisando las cifras no de hace un mes, las cifras de hace 2 meses. O sea, hoy es 22 de junio, las cifras del 22 de abril. Y ustedes recordarán bien que el paro nacional empezó el 28 de abril. O sea, estas cifras que les voy a dar del 22 de abril son antes del paro. 19.306 casos se reportaron en ese 22 de abril y 430 fallecidos. 430 fallecidos. Y 19.000 casos. Ayer 648 fallecidos y 23.000 casos. Obviamente los casos van a estar subiendo, pero todo esto no es culpa exclusiva del paro. O entonces estas cifras altas de 430 muertos y 19.000, casi 20.000 casos confirmados antes del paro, ¿culpa de quién? ¿Culpa de los promotores del paro? ¿Culpa de la oposición? ¿Culpa de usted colombiano que critica al uribismo, que critica a Duque y no hace caso? ¿O más bien será la misma culpa, la misma responsabilidad que tiene en estos momentos el gobierno por su incompetencia, su ineficacia a la hora de afrontar el tema de la pandemia? Y es que recordemos otra vez más, es que esto se nos ha olvidado y hay que hacer memoria del balón, como dice don Javier. ¿Cómo comenzó el tema de la pandemia en Colombia? Lo anunciábamos en marzo del año pasado, antes de iniciar los encierros, antes de iniciar las cuarentenas estrictas y todas estas cosas. Ojo, Colombia tiene una posición geográfica favorable en el sentido de cómo se está esparciendo el virus. Se sabía muy bien que el virus del coronavirus iba a llegar a Colombia en avión y muy eventualmente en algún que otro crucero, y así pasó.
Los primeros casos llegaron de España, de Europa, irónicamente, se nos repite la historia. Pero también llegaron de Estados Unidos. La puerta de entrada del coronavirus al país fue en Bogotá, en el aeropuerto de El Dorado. También hubo casos en Cartagena de algunos cruceros, pero se controlaron en su momento. Pero en Bogotá el aeropuerto no se cerró, el aeropuerto estuvo abierto, estuvo operativo, estuvo funcionando mientras entraba el virus al país. ¿Cuál fue la salida? ¿Cuál fue la medida? ¿Cuál fue la solución que planteó el gobierno? Decir que iban a cerrar fronteras terrestres y fluviales con los países vecinos. Como si el virus se fuera a entrar, ¿qué? ¿Por el puente Rumichaca? Como si el virus se fuera a entrar, ¿qué? ¿En chalupa, en canoa? ¿Por Venezuela? ¿Por Panamá? Y mientras se custodiaban con valor patriótico y vehementemente nuestras fronteras terrestres y fluviales, el virus se estaba metiendo en el centro del país, en la capital, en Bogotá, por el aeropuerto El Dorado. Y sí, hay que ir a la causa inicial. Van a decir, pero Andrés, es que está hablando de algo que pasó hace más de un año. Hay que preocuparnos por el ahora. Pero es que nuestro ahora es consecuencia de esas negligencias y malas decisiones del gobierno. El problema es que esas malas decisiones y esa negligencia del gobierno no se quedó ahí de hace más de un año. Siguen sucediendo hasta hoy. Y seguirán sucediendo por lo visto. Pero lavarse las manos echándole la culpa al paro, pues sí se me hace un poco absurdo, más que todo cuando hemos mirado las cifras de hace 2 meses. Y sencillamente, pues nada. Pues nada. Echarle la culpa al paro es más fácil, echarle la culpa a los opositores es más fácil. El gobierno nunca se equivoca, el gobierno siempre obra bien. El gobierno actúa de forma coherente. El gobierno sabe más que Pfizer. O sea, Pfizer desarrolló la vacuna, pero el gobierno sabe más que Pfizer y por eso establece que la vacuna se tiene que aplicar la segunda dosis a las 12 semanas. El gobierno siempre trabaja y quienes critican solo buscan generar odios, buscar distanciamientos y otras cosas más, ¿no? Obviamente el paro, las aglomeraciones, las marchas generan contagios. Y no me voy a poner en el papel de negar eso, de negar lo evidente. Pero de la misma forma como la gente que sale a marchar, si no se cuida, se contagia, lo mismo está pasando con la gente que sí o sí le toca salir a trabajar, le toca amontonarse en un bus de Transmilenio, porque de nada sirve, excúsenme, pero de nada sirve estar guardando sana distancia mientras se hace la fila en el bus para después estar todos apiñuscados ahí amontonados, porque eso es lo que está pasando. En los aeropuertos estamos igual. La colega que les contaba que tuvo la fortuna de irse a Estados Unidos para vacunarse me decía, sí, en el vuelo obviamente las sillas hay sillas desocupadas, pero no están sentando personas una al lado de otra. Y en el aeropuerto no se está respetando el tema del distanciamiento. Aquí doña Diana Reuter nos dice, para hacer la fila de la vacunación cualquier hora se puede ir a vacunar. No le están indagando en mayor medida si es docente o si está dentro del grupo priorizado. Y también hay aglomeraciones. Les contaba lo que yo vi esta mañana en una notaría. Completamente llena la notaría. La gente no se cuidaba, amontonada, no había sana distancia ni nada de esas cosas. Y pues sí, en la notaría hay gente mayor, pero de resto personas del rango de la edad mía o incluso menores, que asumo yo, que no se han vacunado. Y otra cosa, el gobierno nacional no ha permitido hasta el momento, porque todavía están proyectos, se están mirando, se están buscando alternativas para poder comercializar el tema de la vacuna. El sector empresarial, lo hemos anunciado en anteriores oportunidades, ha intentado convocar reuniones, ha planteado soluciones para que el gobierno
les autorice. Se está haciendo a través de las cámaras de comercio para que las empresas inscriban a sus trabajadores que no han sido vacunados para poder conseguir vacunas a través de esa empresa. No se descarta que se puedan traer vacunas y que incluso cualquier persona pueda ir a un centro de salud o a cualquier cosa a vacunarse, pero el gobierno ha sido lento con eso. Cuando veo gente que dice, ay, pero no critiquen, el gobierno ya autorizó. Bueno, ¿en dónde están? ¿En dónde está la primera persona que haya pagado por una vacuna? Porque aquí volvemos al mismo dilema ético y moral que hemos tenido muchas veces en este podcast, que lo he charlado con ustedes, y es, si usted tiene el dinero, ¿optaría por pagar por la vacuna? Yo desde un momento lo dije que sí, que no sería lo correcto, pues porque es que uno esperaría que el Estado colombiano cumpla con la asistencia de llevar las vacunas, pero si estamos muy lentos, pues yo prefiero buscarla por otro lado. De hecho, habían personas que decían que no, que es que la persona que se va a otro país a vacunarse, que no, que eso es saltarse la fila, que eso es hacer trampa, que eso es inmoralmente correcto. Pues discúlpeme, pero el que tiene y el que puede y el que tiene los recursos para eso, y si puede garantizarse que se va a inmunizar y que su familia cercana o personas cercanas se van a inmunizar, pues obviamente va a hacer uso de un recurso económico para poderse vacunar, en este caso en otro país. Es que estamos en el sálvese quien pueda. Y no, eso no es culpa de la persona que se va al exterior a vacunarse. Y no, eso no es culpa de la persona que va a ir a una droguería a pagar por una vacuna. No, eso no es culpa de la empresa que quiere traer unas vacunas para poder inmunizar a sus trabajadores. No, esto es culpa del gobierno nacional de Iván Duque, que no ha sido capaz de manejar como debe ser el tema de la pandemia, como tampoco ha sido capaz de manejar como debe ser el tema de la vacunación. Y estamos hoy en casos disparadísimos y por el otro lado con desabastecimiento en las vacunas. Pero la culpa es del paro, y así lo dice la prensa, así lo dice Semana, así lo dice Vicky, así lo dice Julito, Luis Carlos, Néstor y demás, Paola Ochoa. Y ya, nos quedamos con eso. Ah, es que eso es culpa del paro, es que eso es culpa del paro, culpa del paro. Bueno, no me quiero extender más. Creo que he sido lo suficientemente claro con esto. Aquí Jen nos lo escribe en el chat del grupo en Telegram. Por culpa del paro quitaron el reality show del presidente Prevención y Acción. Ay sí, culpa del paro. Un gran triunfo del paro más bien. Es más, mire, ahí está otro ejemplo. ¿Cuánto del recurso, de los recursos públicos, cuánto dinero del erario se nos fue despilfarrado en ese dichoso programita? Prevención y Acción. ¿Cuánto costaba poner al presidente Duque a hablar ahí todos los días en televisión nacional, en todos los canales? Nos lo decía Caroleta una vez en un episodio. Montar eso no es fácil. O sea, eso hay que montarle un guión, buscar las historias, desplazar la gente para que hagan las notas que se van a emitir en ese día. Decirle al presidente, mire, doctor Duque, presidente Duque, aquí va a hablar una señora desde Chigorodó, va a hablar después un campesino desde el eje cafetero y le va a hablar otro desde el Guaviare. Bueno, ¿y qué dice el uno, qué dice el otro, qué dice el otro? Bueno, entonces póngalos a que digan esta otra cosa más bien porque es que no me gustó lo que dijeron esto, o hágales esta otra pregunta, entonces van y trasladen y muevan todas esas cosas. Toda la puesta en acción, o sea, ¿cuántas personas están ahí detrás de cámaras trabajando? Bueno, estaban trabajando en todo eso. ¿Cuánto costaba? Y lo presentaban como la gran solución. De hecho, el mismo Hassan decía que quienes criticaban eso era porque odiaban al presidente y les daba fastidio ver al presidente todos los días ahí, haciendo un uso, o más bien un abuso de los recursos públicos y en la pantalla nacional, en vez de estar gobernando, en vez de estar tomando decisiones que no solo favorezcan a los uribistas, que favorezcan a todas las personas. Recuerden lo que yo siempre he dicho y que está plasmado en la Constitución: hay que garantizar el bienestar general sobre el particular, y pues eso sencillamente no se ve aquí en Colombia, y por eso hoy tenemos los casos desbordados, tenemos desabastecimiento y tenemos un presidente que se lava las manos echándole la culpa de forma fácil, con el eco de la prensa, al paro nacional.
El Twitter de Pos la Verdad ya saben que es @poslaverdad, el Twitter de Don Javier es @contragoarri, el mío es @jvp008. Mañana nuevo episodio podcast ya a cargo de Don Javier a las 5 de la tarde. El jueves estaremos pendientes de Don Iván Dacho, a ver si lo podremos tener para un jueves tecnológico, pero primero la salud de él, así que si no hay jueves tecnológico con Iván Dacho, espero sepan entender, haremos otro programa analizando a cargo mío aquí asuntos de interés nacional e internacional. Pues la verdad se emite de lunes a viernes, ya saben, estamos en Spreaker y en todas las plataformas de podcasting, ayúdenos a crecer, a llegar a cada vez más personas y recuerden, somos Pues la Verdad y si ustedes están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Hemos llegado hasta el final de este episodio de podcast. Gracias por habernos acompañado.